se nos da una función lineal de tres variables f de x, y, z y se nos pide que utilicemos la pendiente de cada variable para completar las frases que figuran a continuación. Antes de hacer esto, tomemos un vistazo a nuestras notas a continuación. Una función lineal de 2 deben tener la forma de f de x, y o z es igual a m sub x veces x más m sub y. Veces y más b o m sub x es la pendiente en la dirección x, lo que da el cambio de z con respecto al cambio de x. Y m sub y es la pendiente en la dirección y, que da el cambio en z con respecto al cambio en y. Del mismo modo podemos determinar las pendientes en las direcciones x y z, determinando el coeficientes de los valores x y z. Términos de la función lineal dada. Entonces, para la función dada la pendiente en la dirección x m sub x es igual a positivo 1.46. La pendiente en la dirección m sub y es igual a negativo 5.93. Y la pendiente en la dirección z el coeficiente del término z es igual a 1.9. Ahora mirando nuestras frases, se nos pide que determinemos si la curva de f aumenta o disminuye y por cuántas unidades por cada unidad aumento en x y z. Así que para la parte A porque estamos preocupados por cada aumento de una unidad en x que usamos la pendiente en la dirección x de 1.46, porque es positivo la curva f aumenta. Por la cantidad de pendiente de 1.46 unidades por cada unidad. Aumento en x. Para la parte B nos preocupa la pendiente en la dirección y. La pendiente en la dirección es negativa 5.93 porque es negativa la curva f disminuye en 5.933. By 5.93. Notar cómo aquí hacemos no incluye el negativo. El negativo indica la curva está disminuyendo. Entonces la curva está disminuyendo por 5.93 unidades por cada uno. Aumento de unidad en y. Y finalmente para la parte 100, queremos saber si la curva aumenta o disminuye qué cantidad en unidades por cada unidad de aumento en z, que significa que ahora estamos preocupados sobre la pendiente en la z dirección, que sabemos es 1.9. Así que debido a que la pendiente es positivo, la curva aumenta por 1,9 unidades por cada aumento de una unidad en z. Espero que haya encontrado esto útil.